Bienvenida a Vilan Podcast. Estamos muy contentos de tenerte aquí, de tener a alguien que nos puede platicar su experiencia de primera mano de haber vivido en Estados Unidos y que nos pueda compartir un poquito sobre su perspectiva o tu perspectiva que pudiste agarrar sobre la cultura, sobre la ideología, sobre todo lo que gira alrededor de los estadounidenses en materia ambiental. Hola Sebas, muchísimas gracias. Estoy también súper contenta de estar aquí compartiendo mi experiencia con ustedes. Muchas gracias. Pues empecemos. Cuéntanos cómo fue tu experiencia de estudio en materia ambiental. Porque bueno, esto como un poquito de background, eres ingeniera ambiental, esa ingeniería la estudiaste aquí en México y luego te fuiste a Estados Unidos a hacer una maestría. ¿Por qué Estados Unidos y cómo fue tu experiencia en Estados Unidos? Sí, así es. Yo estudié ingeniería ambiental aquí en Guadalajara y en cuanto acabé me fui a hacer la maestría en Estados Unidos, en Memphis, en Tennessee. Y pues fue una experiencia un poco extraña porque me fui a la mitad de la pandemia. Entonces creo que eso cambió de cero todo lo que yo esperaba. Pero creo que fue una experiencia muy buena, aprendí muchísimo, conocí a muchísima gente y me di cuenta también de la manera diferente que es estudiar en Estados Unidos acá en México. Creo que, bueno, como te digo, fue una experiencia diferente porque todo al principio fue en línea, pero también me di cuenta que la manera en la que enseñan las cosas, en la que dan las clases, en las que se mueve en general la universidad es muy diferente acá y eso como que me hizo darme cuenta de otras perspectivas a la hora de estudiar. ¿Y por qué Estados Unidos? ¿Por qué ese país y por qué no cualquier otro? Pues Estados Unidos, la verdad es que a mí se me presentó la oportunidad. Yo al terminar la carrera no sabía qué hacer, no sabía dónde ir, no sabía si quería trabajar, si hacer una maestría y además estaba la pandemia. Y lo que pasó es que se me presentó la oportunidad. Me dijeron, ¿sabes qué? Está esta oportunidad en Memphis, es la Universidad de Memphis, la maestría es en hidrogeología, en agua subterránea, y hay una beca que puede ir para ti. ¿Te interesa? Entonces dije, va, sí, empecé a trabajar para eso. Apliqué un chorro de pues trámites así y se pudo. Yo pensé que no se iba a poder por la pandemia, pero pues sí me pude ir y pues realmente no fue que yo escogiera Estados Unidos. Siento como que más bien Estados Unidos me escogió a mí porque yo estaba acabando y se me presentó la oportunidad y así fue como fue. ¿Y cómo surge esto de que una universidad americana quiere becar a gente? O sea, no hay gente en Estados Unidos que quiera estudiar esta materia y por eso buscan a gente en otros países o buscan talento simplemente. Digo, Estados Unidos es famoso porque colecta el talento del mundo, de donde sea. Los busca, los jala y por eso Estados Unidos ha crecido y seguirá creciendo mucho. Sí, 100%. Ellos siempre buscan tener como personas de todo el mundo y yo era parte de un centro de investigación que era parte de la Universidad de Memphis. Y en ese centro de investigación lo que hacían era que becaban estudiantes de todo el mundo. Yo tenía compañeros de Bangladesh, de Irán, de Nepal, tenía un compañero de Chile. Ahí conmigo estaba estudiando otra mexicana de ingeniería ambiental del ITESO, igual que yo, que se llama Paulina. Y lo que ellos buscan es pues tal cual, tener eso, tener como un equipo multicultural en la universidad y en el centro de investigación. Entonces ellos tienen un presupuesto con el cual le pagan tal cual la maestría a estudiantes y los jalan de todo el mundo porque hay contactos. Por ejemplo, con el ITESO había un contacto con la Universidad de Memphis. No soy yo la primera estudiante que se va. Antes que yo se fueron otros 4. Entonces ya había una buena relación, ya sabían que los estudiantes del ITESO pues tenían cierto perfil que ellos buscaban y de esa manera fue como se dio la conexión hasta que llegaron pues a mí. Padrísimo. Y platícanos un poco sobre ideología, sobre tu especialidad. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Qué es, para los que no sabemos qué es, y qué importancia tiene en el sector ambiental? Pues sí es algo que aquí, siento que aquí en México se conoce poco. Eh, yo me enfoqué básicamente en el agua subterránea, que son los acuíferos. Y en México no hay mucha investigación, no hay mucha información sobre esta fuente de agua que es tan importante. En Estados Unidos está estudiadísimo. Tienen perfectamente caracterizados todos sus acuíferos, la cantidad de agua que tienen, qué calidad tienen, cómo los pueden usar. Y pues por eso aprendí tanto, porque ellos lo tienen todo muy bien estudiado, tienen un plan de manejo buenísimo para el agua subterránea y pues es una fuente de agua muy importante y es probablemente la fuente de agua que nos salve en un futuro, ya que el agua superficial se está acabando tan rápido y se está contaminando. El agua subterránea es pues como ese colchón que tenemos para el futuro.
Entonces, en ese sentido, Estados Unidos sí cuida esa materia o esas fuentes que tiene de agua subterránea. Sí, definitivamente. De hecho, parte de mi proyecto de investigación y el proyecto de todos los otros 20 estudiantes que te comentaba era precisamente investigar el acuífero de Memphis, porque en Memphis dependen 100% del agua subterránea. Entonces, ese acuífero que está pues, en la ciudad, es muy importante cuidarlo porque no tienen de otra. Entonces, saben perfectamente cuánta agua tienen, para cuánto tiempo les alcanza, cuánto tienen que bombear para no acabársela y está perfectamente regulado. Además, es agua de muchísima calidad porque está tan profunda que solamente sale como con hierro y así, pero eso lo limpian muy fácil y bueno, los de Memphis están muy orgullosos de decir que su agua es como la más limpia de Estados Unidos. ¿A poco? Algo así dicen. Oye, maravilloso. Y eso lo pongo en perspectiva o en comparación con nuestro querido México, que no, como tú dices, no hay tanta investigación, no hay tantos estudios. Y el año pasado tuvimos tuvimos una escasez de agua en Guadalajara, de hecho. No nos llegó agua durante 1 o 2 meses porque no se previó, no se cuidó, no se sigue cuidando claramente. Gracias a la naturaleza nos llegó muchísima lluvia, con la cual pudimos otra vez llenar y balancear exactamente nuestros niveles de agua. Pero creo que es un buen ejemplo de Estados Unidos oigan, tenemos estos recursos, tenemos que estudiarlos muy bien para poder mantenerlos y que ellos puedan seguir dándonos para nuestro estilo de vida. Que entonces brincamos a eso, al estilo de vida. El estilo de vida de un estadounidense promedio no es ni cerca parecido al estilo de vida de un mexicano promedio. ¿Cómo tú percibiste esto? O sea, ¿cómo viste su estilo de vida y en relación a materia ambiental, ¿no? Cuidaban las cosas, cuidaban el agua, o sea, la universidad lo cuidaba, pero la gente en su día a día la cuidaba o derrochaba agua. Platíquenos un poco más sobre esto. Pues la verdad fue algo que me sorprendió, así como tú lo mencionaste, yo pensaba que éramos como sociedades y formas de vivir completamente diferentes y estando allá me di cuenta que realmente no lo somos. Me di cuenta que pues la forma de vivir la vida no es tan diferente. En la parte ambiental siento que sí tienen un poco más de conciencia que aquí en México. Las personas de Estados Unidos con las que yo convivía, por ejemplo, siempre que ibas a una casa que no era la tuya y tirabas algo a la basura, siempre era la pregunta típica, ¿reciclas? Y todo el mundo te decía sí, porque pues es lo que hacen, reciclan. Entonces tienen sus botes separados, diferente. Mínimo la cultura del agua en Memphis era muy buena, porque como te digo, todos están conscientes y saben que el acuífero es su única fuente de agua. Entonces hay hasta organizaciones, hay una organización que se llama Protect the Aquifer y la gente es parte de esa organización, tienen afuera de sus casas letreritos y pancartas que dicen Protect the Aquifer y todo el mundo, la verdad, mínimo en Memphis te puedo decir que si eran cuidadosos y si eran conscientes de la importancia del agua y de su recurso tan bueno que tienen ahí en la ciudad. Oye, qué increíble. Que eso es una buena noticia. Sí, definitivamente. Y la gente cuida el agua o recicla la basura por el hecho de que el gobierno los obliga. Hay algunas acciones que yo sé que en otros países, si no reciclas, como en Alemania, hay multas. Y de hecho ni siquiera el camión de la basura ni siquiera recoge tu basura, si no está reciclado y si no está como ellos lo piden. ¿En Estados Unidos es algo similar? Sí, es una buena pregunta porque creo que sí depende del gobierno, porque bueno, el gobierno es como que el que guía a las personas a tomar estas conductas, pero también las mismas personas saben que es algo que tienen que hacer y yo creo que ya lo ven como parte de su vida, no lo percibía como una obligación de que tenemos que separar la basura y reciclar y cuidar el agua. Ya era como algo parte de la vida, parte de la cultura y pues que ya está arraigado. Aunque el gobierno sí es, por ejemplo, lo que dices, teníamos 2 botes, el de basura en general y el de basura que se podía reciclar. Y sí pasaba que si en tu bote de reciclado tenías basura que no iba ahí, no se la llevaban. Pero también toda la recolección de basura estaba muy bien hecha, muy bien pensada. Un día recogían como residuos de jardín, otro día el reciclaje, otro día la basura en general, otro día recogían como cosas grandes, por ejemplo, una lavadora que ya no te servía, la dejabas afuera y se la llevaban. Entonces todo está muy bien estructurado y muy bien pensado en esa parte, lo que hace que las personas también pues se guíen por eso. Exacto, muy bien organizado. Y es algo que creo que todos los países
latinoamericanos al menos, tenemos que aprender que son acciones, no creo que sean tan complicadas. Es cuestión simplemente de organizarse para que... Porque digo, existe el problema en el que tú separas la basura en tu casa, pero como solo pasa un camión de basura, que es el que se lleva toda la basura, pues ellos lo juntan. Claro, eso desmotiva muchísimo. Que tú estás separando tu basura, haciendo el esfuerzo en tu casa y luego pasa el camión y se la lleva junta. Entonces dices, ¿para qué lo estoy haciendo si de todos modos se va a mezclar después? Esto no pasa acá. Lo que sí pasa es que todo el reciclaje se lo llevan junto. Metal, vidrio, cartón, todo eso se va junto y ya después la separación se hace después, ya no le toca a la persona. Pero aún así tú ves que es un camión diferente y un bote diferente el que se lo lleva, entonces pues tienes la certeza de que tu esfuerzo de separar la basura no está siendo en vano porque sí sigue separada después. Ya, qué increíble. Buenas noticias, definitivamente. Sí. Y esto, digo, a ti te tocó presenciarlo en Tennessee, pero, ¿sabes? Sí, tengo entendido que en Estados Unidos cada estado tiene sus propias leyes. ¿Sabes de casualidad si algunos otros estados tienen políticas similares o si es simplemente de este estado? No, yo pensaría que sí es algo que se repite en cada estado de Estados Unidos. O sea, siento que es algo que está en la cultura de Estados Unidos en general. Y creo que lo dije mal, porque Tennessee no es un estado, ¿verdad? Sí, sí es un estado de Ah, Tennessee. sí es un estado, Memphis ok. es ciudad, que es donde yo vivía, y Tennessee Ok. es el estado. Ok, y perdona mi ignorancia, pero Tennessee, ¿en qué parte de Estados Unidos está? Tennessee está, le llaman el sur de Estados Unidos, pero si te imaginas Estados Unidos en el mapa, no está tan al sur. Está más como en el lado este. Si ubicas dónde está Memphis, donde yo vivía, está justamente Ujú. a la mitad en distancia entre Chicago al norte y Nueva Orleans al sur. Ah, ok. Es la misma distancia, es como esa zona de ahí y es el sur de Estados Unidos. Eso es lo que le llaman el sur. Ya, perfecto. Oye, y en ese tema de políticas, digo, está obviamente el reciclado, el agua, pero ¿te tocó presenciar alguna otra política como incentivos a carros eléctricos, carros híbridos, poner paneles solares en tu casa o no Fíjate mucho de que eso? de eso yo no vi nada. No me tocó, a lo mejor por la pandemia, que no había manera, pero no me tocó ver mucho de eso, de que se hicieran incentivos por energías renovables o por autos híbridos o eléctricos, nada de eso. Lo que sí te puedo decir, y que es algo que no había mencionado, es que cuidaban mucho sus parques. Había muchos parques en la ciudad, muchos árboles y todo eso sí se cuidaba muchísimo. Eso eleva muchísimo la calidad de vida de una ciudad. Muchísimo, de verdad. Porque a veces gana la avaricia, ¿no? Dices, este parquecito lo puedo convertir en una torre que me dé tanto dinero, pero realmente ese edificio no va a elevar la calidad de vida como ese parque o ese pequeña área verde lo hace. Sí, no, para nada. Entonces, esas áreas las respetaban mucho y además se usaban, o sea, los parques siempre estaban llenos, siempre había gente, bicicleta, corriendo, picnics, familias, entonces sí, y había muchos. Entonces es algo que se aprovechaba muy bien y que cuidaban mucho. Increíble. Y esto es gracias a que el gobierno lo promueve, gracias a que el gobierno lo defiende. Y pasando un poquito a este tema de gobierno, a ti te tocó vivir las elecciones de Estados Unidos. Y fueron unas elecciones muy importantes, digo, todas las elecciones son importantes, pero estas fueron muy importantes porque un candidato tenía un plan estratégico para atacar el cambio climático y otro simplemente no lo tenía. ¿Cómo viste a la gente? ¿Cómo se vivió esto en Estados Unidos? Pues fueron épocas extrañas, porque como te menciono, yo vivía en el sur de Estados Unidos y el sur de Estados Unidos se conoce por ser una zona como más conservadora. Entonces, la mayoría de los estados y las ciudades del sur eran de color rojo, Ujú. eran del otro partido, pues. Entonces, me tocaba mucho ver la bandera confederada, cosas de ese tipo, y es porque en el sur de Estados Unidos fue donde, pues, hace muchos años era donde estaba toda la esclavitud. Entonces, como que la mentalidad de esa parte de Estados Unidos como que sigue un poquito en el pasado. Entonces, era muy extraño ver que en todo el estado era color rojo, pero nada más las ciudades principales, que pues son Nashville y Memphis y Knoxville y así, eran en color azul. Entonces es un estado muy rural y se veía que toda la gente, como de fuera de las ciudades, todavía tenía como que esa mentalidad en comparación con la gente de las ciudades. Y como te digo, en las ciudades ya traen la onda de pues el medio ambiente, reciclar, cambio climático y así.
pero siento que es algo que no se veía tanto en las zonas rurales que tienen todavía como una mentalidad, pues, más del pasado. Ya. Y digo, al final del día eso se ve, yo creo que en todos los países, ¿no? Las Ujú. ciudades, gracias a la educación, tienen un pensamiento diferente a las zonas rurales que a lo mejor no pueden tener acceso a la misma educación. Y, y con tus profesores, compañeros de la universidad, ¿cómo lo veías? Había gente porque digo, desde afuera, desde afuera, lo que nosotros veíamos es que había un separatismo total en creencias. Y había gente, mucha gente, que no creía que el cambio climático estuviera sucediendo. O que si creían que estaba sucediendo, decían que era un fenómeno natural y que el hombre y su actividad no tenían nada que ver con este tema y con este fenómeno. Entonces decían, ¿para qué vamos a actuar? ¿Para qué vamos a invertir millones de dólares en resolver algo que ni siquiera es nuestro problema? Que ni siquiera lo estamos causando nosotros y mucho menos nosotros Estados Unidos. Podrá ser China, pero Estados Unidos jamás. ¿Te tocó ver algo de esto, de este choque de ideas? Sí, claro. Creo que era algo que pensaba, ¿por qué a las personas de Estados Unidos les cuesta tanto trabajo creer en el cambio climático? Y creo que tiene que ver porque hasta hace poco tiempo no les había tocado vivir las consecuencias del cambio climático. Ahorita sí, ya hay una sequía enorme en el oeste de Estados Unidos y ya le están tocando las inundaciones al norte y así. Pero creo que pasó tiempo para que ellos se dieran cuenta que las consecuencias también les estaban afectando a ellos. Entonces, creo que también parte de este separatismo era que, por ejemplo, por un lado tenías al candidato que apoyaba el cambio climático, bueno, no apoyaba el cambio climático, pero estaba consciente del cambio climático, y tenías el otro que lo ignoraba por completo. Pero ese que ignoraba por completo el cambio climático tenía como que muy buenas propuestas económicas. Entonces, me pasó ver, sería que profesores que apoyaban a este candidato y con todo y que eran profesores que se dedicaban al área ambiental, pero se daban cuenta que a lo mejor, bueno, ellos pensaban que por seguir la parte económica, a lo mejor podrían contrarrestar ese efecto del cambio climático. No sé si lo expliqué bien, pero como que ellos mismos decían, bueno, es que está la parte económica, y la parte económica siempre va a ser progreso, y el progreso siempre va a significar que nosotros, Estados Unidos, vamos a estar bien. Entonces como que siento que esa era la ideología. Progreso, economía, dinero, entonces con eso lo armamos y vamos a estar bien sin pensar en las otras consecuencias. Claro. Sí, digo, cuando son elecciones hay muchos otros temas además de solo el cambio climático, esta educación, esta economía, infraestructura, muchos temas. Aunque, digo, esto es lo que nos sorprende a los que lo vemos desde afuera, porque aunque hay muchos temas, el cambio climático no tiene comparativa. O se toma acción ya, o las repercusiones incluso económicas, aunque no haya un plan económico de crecimiento a corto plazo, a mediano y largo plazo sabemos que va a ser mucho mejor. Y Estados Unidos es un país realmente muy inteligente, muy listo. Y bueno, ya nos platicaste el por qué hay gente o gente en la universidad, maestros, que apoyaban al otro candidato que no tenía el plan ambiental, pero por estas ideas. Y que creo que sigue siendo impresionante, pero creo que obviamente han de tener sus puntos han de tener sus prioridades. Y creo que al final del día, bueno, yo creo personalmente que al final del día lo que ha hecho los citadinos de Estados Unidos, lo más importante que han hecho es haber votado, haber salido a votar, porque fue una elección muy reñida. Muy. Y le dieron poder a alguien que cree en la ciencia. Creo que al final del día se reduce a eso. En darle poder a la gente que crea en la ciencia. No tienen que descubrir el hilo negro, no tienen que ser innovadores, no tienen que... Simplemente tienen que creer en lo que ya tienen a muchísima gente, a muchísimos investigadores, haciendo la ciencia, haciendo el trabajo pesado y creer en esos resultados. Porque al final del día la ciencia se va construyendo de poco en poco, se va sumando, digo, tú eres experta en esto, tú eres investigadora y, y estoy muy contento, no solo yo creo que todo el mundo estamos muy contentos de la decisión que tomó Estados Unidos. Esperamos se mantengan en ese rumbo porque claramente no es sencillo tomar estas acciones, no es sencillo no ver resultados inmediatos. Y, y no sé si sepas un poco más de, bueno, ganó este candidato, el que Ujú. tenía el que tiene el plan climático y un plan muy agresivo y muy fuerte. Pero sabemos muy bien que
en términos nacionales no se hace lo que diga el presidente, sino que tiene que pasar por muchos filtros hasta que se aplique. ¿Tú sabes si Estados Unidos está permitiéndole a este presidente aplicar este plan? Híjole, la verdad, en esa parte no tengo tanto conocimiento. Lo que sí sé, y es lo que mencionaba hace rato, es que Estados Unidos tiene muchísima investigación. Y si hay un país que tiene muchísima información, es ellos. Entonces, yo quiero creer que con toda esta investigación y toda esta información que tiene Estados Unidos, pues los gobernantes y las personas, digo, además claramente el presidente, las personas que están pues abajo de él o detrás de él, pues quiero creer que tienen la misma mentalidad que él y están intentando caminar hacia el mismo lugar. Pero no estoy tan segura si se están llevando a cabo al pie de la letra, como él mencionaba, estas acciones que quería implementar en su país. Ok. Eso es una pregunta complicada. Sí. Pero justo con todo este tema de política, cultura, sociedad, con todo esto que hemos estado hablando, hace poco salió un documental / película en Netflix que se llama No mires arriba, Don't Look Up, con Leonardo DiCaprio y con varios artistas muy famosos, platicando un poco sobre esto de una manera muy exagerada, pero para hacer notar lo que la gente a lo mejor no quería ver. ¿Qué opinas? ¿Viste este documental? Sí lo vi. Y tal cual lo que dices, es una manera muy exagerada. Yo la empecé a ver y dije, o sea, como que hasta me enfadó. Pero luego ya que la terminé de ver, dije, es que claro, así tienes que hacer las cosas, ponerlas súper exageradas, súper obvias, para que entiendas que te están diciendo que queda poco tiempo y que entonces te decidas hacer algo. Pues tiene que ser muy obvio. Yo, al principio, lo que decía, me costó trabajo entender por qué tanta sátira, tanto, pero creo que funcionó bien, porque bueno, mínimo en mí sí causó un impacto. Cuando se acabó dije, ay, me parece que estuvo bien hecha. ¿Y qué pudiste notar como una realidad? Tú que viviste en Estados Unidos y que viste esta película, ¿qué pudiste notar de que, no manches, esto sí? O esto a lo mejor no lo vi tanto. Creo que algo que la película pudo pues enseñar muy bien es como ese patriotismo y ese orgullo estadounidense que tienen de nosotros vamos a salvar el mundo, somos los reyes del universo. O sea, el cometa nosotros lo vamos a destruir, o si no lo destruimos, a nosotros nos va a servir para nuestra economía. O sea, creo que esto es algo muy real. Sí, Estados Unidos está tomando, un buen camino, está intentando hacer las cosas bien, pero aún así creo que nunca, jamás va a dejar de lado sus intereses como país. Entonces creo que eso fue algo que pudo plasmar la película muy bien, de manera muy exagerada, pero pues es tal cual eso. Van a intentar ayudar sin dejar sus intereses de lado. Claro. Y al final del día creo que eso se reduce mucho a una naturaleza humana intrínseca que tenemos todos, ¿no? Mucha gente ve por sus intereses primero y después por los demás. Por más buena persona o por mejores que tus intenciones sean, mucha gente... Es complicado llegar a ese nivel de poner los intereses de los demás antes que el tuyo e incluso poner los intereses de un planeta, de unos seres vivos que no tienen ni voz ni voto, arriba de nuestro egocentrismo como seres humanos y pensar que somos mucho más importantes por el simple hecho de que tenemos un poquito más de razón. Porque eso dice Jane Goodall, dice, somos, y ya lo hemos mencionado en el podcast, somos la especie más inteligente, pero no somos la más lista. Somos la más inteligente porque construimos edificios, aviones, barcos, pero si fuéramos listos, no estaríamos destruyendo el planeta que nos da todo esto. Claro, definitivamente. ¿Cuándo has visto a otra especie hacerle al planeta lo que le estamos haciendo nosotros? Pues no. Exacto. Y ya para cerrar, ¿cómo ves la cultura estadounidense, en específico en el tema del consumismo? Porque creo que, bueno, al menos yo, cuando pienso en un estadounidense promedio, obviamente no quiero generalizar, pienso en alguien que siempre tiene lo último, tiene el último modelo de carro, tiene el último celular, tiene la ropa de marca que definitivamente no siempre es la más amigable. Y creo que, te pregunto esto porque creo que está empezando a cambiar o a haber un shift. Venimos de un siglo, yo creo, de consumismo y de o sea, todos estos símbolos icónicos americanos, que Coca-Cola, que Marlboro, que McDonald's,
a pesar del costo. Pero creo que estamos empezando a hacer una transición de un consumismo un poquito más responsable. Es mi perspectiva, tú me platicarás. Que ya empezamos a escuchar de este tipo de alimentos como Beyond Meat, y ya incluso están implementando estas tecnologías de carne, que no es carne, basada en planta, en McDonald's. O sea, ya puedes ir a un McDonald's y pedirte tu hamburguesa. No sé si a ti tocó incluso probarla. Pero, no sé, a carros eléctricos. Ya vas a un estado como California, que es muy fuerte impulsando los carros eléctricos o las energías renovables, y que ves Teslas como si fueran, no sé, como si aquí en México fueran Jetas. Y ¿qué más? No sé, vas caminando por la calle y a lo mejor ya no ves, no sé, empiezas a ver a más gente con ropa Patagonia, por poner un ejemplo, que Patagonia tiene un fuerte compromiso con el medio ambiente. No sé cómo, yo lo percibo así, que de poco a poco, falta mucho, pero creo que empieza a haber todo este shift de mentalidad de que sí, queremos cosas, pero queremos cosas que se comprometan a no destruir nuestro planeta. Sí, creo que Estados Unidos tiene esa imagen de ser el país consumista y se nota y se sigue notando. Pero creo que tengo un ejemplo muy bueno que habla como sobre este tema y fue algo que a mí me impresionó mucho estando allá. Lo que tú mencionas, siempre quieren tener lo más nuevo, lo más moderno, siempre que se pueda quieren comprar, pues está el Black Friday todos los años y la cantidad de compras y así. Pero hay algo que pasa allá que, bueno, me tocó a mí vivirlo y que me impresionó mucho y que tiene las dos partes. En Estados Unidos, las cosas que ya no quieren, las regalan y las sacan a la calle. Y entonces cualquiera puede agarrarlas. La casa en la que yo vivía, con mi roomie, estaba completamente amueblada de cosas que encontramos en la calle, pero no crees que, o sea, súper horribles y súper sucias. Eran cosas que están como nuevas. Veías mi comedor y decías, lo acaban de comprar, y el sillón, y la mesa, y el adorno, y la tele, todo. Entonces creo que ahí están las dos partes. La razón por la que estas cosas estaban en la calle es porque una persona con un sillón bueno, un comedor bueno, decidió comprar otro sillón y otro comedor cuando los suyos aún servían. Pero, aún así, lo puso en la calle para que otra persona pudiera darles otro uso. Entonces creo que están las dos partes. Está la parte consumista de esa persona que decidió sacar su sillón nuevo y comprar uno más nuevo, pero también está esa parte de volver a usarlo y como que no se tira a la basura. Entonces, creo que eso más o menos resume cómo funcionan las cosas allá. Sí está lo consumista, pero están empezando también a tener la cultura de, oye, hay que darle como que otro uso a esta cosa. Había grupos en Facebook que se llamaban No compres nada, literal, buy nothing. Y ahí se ponían todas las cosas que te imagines de personas que ya no querían, pero como que eso me gustaba. Aquí siento que tenemos mucho la cultura de ya no me sirve el sillón, lo tiro a la basura y ya. Y allá me di cuenta que no. Realmente buscan que alguien más pueda usarlo, alguien más pueda tenerlo. Y bueno, por una parte eso. Por otra parte, lo que dices de los carros y todo eso, allá es facilísimo comprar un carro. Allá está como unas máquinas gigantes donde te paras, como si fueras a comprar unas galletas y le picas, quiero este carro y te lo bajan y te lo llevas, o te lo llevan a tu casa. Está impresionante. Entonces, creo que esa facilidad que tienen para comprar, para adquirir cosas nuevas, es lo que les da esta fama de consumistas. Pero sí se empieza a ver ese cambio que tú mencionas. Lo que decías, los Teslas también, en la ciudad donde yo vivía, pues también eran muy comunes. Otro tipo de carros híbridos y así se empezaban a ver más. Por ejemplo, ciclovías, también había muchas en la ciudad. Se empieza como que a ver este cambio de dejar, como empezar a dejar de un lado todos estos productos, estos hábitos de consumo que queremos dejar. Maravilloso. Pues yo creo que nos quedamos con ese pensamiento. El país más consumista del mundo está empezando a tener un cambio en sus hábitos de consumo. Y creo que eso es una buena noticia. Porque en este podcast hablamos de datos, hablamos de medio ambiente y sabemos todo el mundo, todos sabemos que las cosas pueden estar mal. Las noticias nos lo dejan muy claro, todos los medios de comunicación nos lo dejan muy claro. Pero el objetivo es recordar que podemos estar mal y podemos estar al mismo tiempo mejorando. Y Estados Unidos está siendo un ejemplo en ello. Estados Unidos es un líder, entonces sus acciones que ellos toman no simplemente es Estados Unidos y ahí se quedó, sino que el mundo los sigue. Nos diste una perspectiva muy interesante, muy importante y estamos muy contentos de haberte tenido. No, Sebas, pues gracias a ustedes por hablarme, la verdad. Estoy muy emocionada también de estar aquí y pues cuando quieran, a mí me encanta.
Muchas felicidades por su proyecto también. Muchas gracias, Dani. Les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok. En redes sociales seguiremos y seguimos subiendo contenido interesante sobre el medio ambiente. Y también, Dani, cualquier pregunta que tengan para ella, para mí, para Vilam, las contestamos. Nos pueden mandar sus preguntas y estaremos más que contentos de contestarlas. Muchas gracias otra vez por haber estado en... Vilam. Perfecto.